Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montes que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí.
escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Es ahora en mí, al creerte, tú me haces fuerte, como eres, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen.
tomes control, Señor, de toda enfermedad, que tú tomes control de esta situación, Señor. También la parte económica de nuestra nación, Señor. Ayuda, Señor, levanta, Padre. Da ideas, estrategias, Señor, a cada persona que esté pasando por necesidades, Señor, para que puedan crecer, Señor, en todas las áreas, aún en su economía, Padre. Y te damos gracias por eso, Señor. Bendecimos, Señor, bendecimos este tiempo, Señor, y preparamos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Padre. Y te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, un gusto estar una vez más con ustedes, como cada domingo. Quiero hablarles hoy, así rápidamente, de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es algo que nos está trabajando en nuestra salud mental, nos está de alguna manera afectando nuestro bienestar emocional. En este mes estamos hablando mucho del bienestar emocional, estamos hablando también de lo que está afectando ese bienestar. El domingo pasado hablamos con respecto a lo que es la preocupación y vamos a estar hablando de lo que es la ansiedad. El siguiente domingo vamos a estar hablando de lo que es el miedo y el siguiente domingo vamos a estar hablando de lo que es la culpa. Son enemigos de nuestro bienestar emocional. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué yo puedo hacer para ir mejorando, para ir creciendo en mis emociones, en mi salud mental? Nosotros necesitamos crecer. Necesitamos crecer en nuestra salud mental, en nuestro bienestar emocional. Y es por eso que el tema de hoy tiene mucho que ver y tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad es una dolorosa o aprensiva inquietud mental atada a un acontecimiento inminente, algo que va a pasar y nos tiene preocupados, nos tiene ansiosos. Ahora es una respuesta llena de temor que impacta a nuestro cuerpo con reacciones, aún reacciones físicas que incluyen sudores, tensión muscular, palpitaciones, respiración acelerada. También hay un sentimiento de duda respecto a la realidad de la amenaza, así como la capacidad que tiene uno de poder manejar esa amenaza. Entonces, la ansiedad lo que hace es llenarnos de temores. La ansiedad nos llena de una preocupación constante, como estuvimos hablando el domingo pasado. También la ansiedad nos llena de miedos, que vamos a estar hablando el domingo que viene. Y todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas ansiedad. Todos estamos por situaciones que generan ansiedad. De hecho, yo creo, y siempre enseño esto, de que la ansiedad fue algo puesta por Dios para ayudarnos en nuestro bienestar emocional. La ansiedad es lo que hace que yo, cuando voy a cruzar la calle, mire a los costados para de ese modo evitar que algún vehículo impacte en contra mí. Y entonces yo estoy ahí constantemente mirando a los costados, viendo, cuidándome, y eso está bien. Ahora, el problema es cuando la ansiedad hace que yo no pueda cruzar la calle. El problema es cuando la ansiedad hace que yo me bloquee. El problema es cuando la ansiedad hace que yo esté constantemente expectante a un peligro inminente, que ni sé si va a pasar. Pero ahora, la mayoría de las ansiedades son inducidas por uno mismo. Ahora, ¿pero cómo se desarrolla? En realidad, tienden a hacerlo dentro de las familias. Pareciera ser que existe un cierto tipo de inclinación genética hacia esa tendencia. Igual en el caso de la preocupación, el ambiente también juega un rol muy interesante. Y esto podría incluir un miembro familiar que provea el ejemplo perfecto del rol de preocupado. Las expectativas acerca de que seamos perfectos, o puede ser también cierto tipo de abandono en la etapa de la niñez. Produce muchísima ansiedad en el tiempo de la adultez, cuando hubo abandono en la niñez, y entre otras cosas que vamos a estar comentando. Ahora, también la ansiedad puede ser influenciada por la bioquímica del cuerpo. Algunos de los rasgos distintivos de la personalidad que desarrollamos pueden contribuir también a un desorden ansioso, incluyendo la tendencia a tener grandes expectativas, así como una necesidad de aprobación constante, que son parte también del funcionamiento bioquímico de nuestro cerebro. Ahora, cuando en nuestra mente existen estas cosas, eso afecta a la bioquímica. O sea, lo que pueden hacernos
a ser propensos a la ansiedad. Porque cuando nuestra bioquímica cerebral, el cerebro necesita un equilibrio bioquímico para poder funcionar bien. Y cuando nuestra bioquímica cerebral se ve afectada, es ahí donde nosotros necesitamos equilibrarnos de vuelta. Ahí necesitamos nosotros decir, espera, yo necesito equilibrarme, necesito controlar mi ansiedad, porque si no, esto se va a transformar en un trastorno de ansiedad. Ahora, nosotros llamamos a esto la respuesta de adrenalina. O sea, una señal que se envía a nuestro cerebro, se activa nuestro sistema de alarma. Entonces nuestro cuerpo segrega una hormona que se llama adrenalina. Ahora, esto solo es el comienzo de un proceso. El sistema nervioso ha sido advertido de que algo anda mal, que hay algún peligro, que algo puede pasar, algo puede ocurrir. Entonces se segrega otro factor bioquímico que es el cortisol. Entonces estos estimulantes, por decirlo de alguna manera, comienzan a fluir a través de nuestro cuerpo y nos acelera, nos genera. El cortisol es el principal factor generador del estrés y la adrenalina también es un principal generador de acelerarte. Y cuando estás acelerado, las películas de terror también nos producen mucha adrenalina y eso hace que estemos todo el tiempo expectantes, ansiosos, porque la adrenalina lo que hace en nuestro cuerpo es el efecto de huir o atacar. Entonces es muy importante manejar estos compuestos bioquímicos, porque si no lo manejamos y esta respuesta bioquímica necesita ser equilibrada. Ahora, no es un mal funcionamiento del sistema nervioso central. Entendamos, esto es algo completamente normal. En realidad es un mecanismo de supervivencia, como les estaba explicando. Y tiene que ver con que nos ayuda a sobrevivir. Ahora, si alguien, por ejemplo, usando alguna máscara o encapuchado, quiere irrumpir, quiere entrar en nuestra casa, la adrenalina y el cortisol van a comenzar a correr por nuestros organismos para que nosotros busquemos protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Ahora, Dios nos creó con un sistema nervioso central que se sensibiliza cuando recibe esos estímulos y responde a eso de lo que habíamos hablado de huir o atacar. Entonces es un mecanismo de supervivencia. Ahora, nosotros estamos listos para defendernos o para correr lo más rápido posible. Nuestro sistema está preparado para sobrevivir. Es una respuesta apropiada dentro de un sistema saludable y dentro de un sistema funcional. El tratar de protegernos a nosotros mismos es lo normal. Nuestro cuerpo entró en acción y este es un llamado a la autoprotección. Ahora, ¿cuántas veces desarrollamos esto en nuestra mente? Imagínate un escenario tan real como en la vida misma y se produce esa misma respuesta corporal, pero en el caso de enfrentar a ese intruso. Pero ¿qué pasa cuando no hay un intruso y en realidad nuestro cuerpo está segregando estos compuestos bioquímicos por el simple hecho de una ansiedad que nos creamos en el cerebro? El peligro inminente nosotros nos estamos imaginando, nosotros lo estamos recreando en nuestra mente. Ahí entra lo que siempre hablamos del easy. Y si entra alguien en la casa y empezamos nosotros a generar eso en nuestro cuerpo, y eso hace un funcionamiento desequilibrado. Nuestro corazón comienza a latir más rápido en la medida que impulsa el oxígeno a los músculos de nuestras piernas y brazos. Entonces empezamos a sentir la famosa taquicardia. Nuestro estómago se contrae mientras la sangre se aleja rápidamente del estómago. O sea, se siente un malestar crónico del estómago, náuseas, calambres. Entonces ahí podemos pensar, empezamos a pensar, tenemos un cáncer de estómago. Porque el cerebro nos lleva a pensar eso. Entonces la sangre se apresura hacia nuestros brazos, nuestras piernas, se aleja de nuestras manos, de nuestros pies. Nuestros dedos se tornan fríos, se estremecen. Ahora la gente empieza a pensar, no tendré esclerosis múltiple. Porque inclusive muchas veces lo que hacemos es entramos en Google y empezamos a poner los síntomas, y ahí al poner esos síntomas empezamos a pensar y nos salen, a poner los síntomas nos salen las enfermedades. O sea, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí mismo pensamos, espera un poquitito, nuestro corazón está palpitando fuertemente. ¿Será que voy a tener un ataque al corazón? Entonces eso empieza a generarnos cada vez más ansiedad por algunas reacciones normales de nuestro cuerpo. La sangre se escapa de nuestra cabeza, nos empieza a producir mareos, y entonces empezamos, seguro que eso, y empezamos a googlear mareos. Empezamos a sentirnos afligidos, mareos constantes, y nos sale, por ejemplo, tumor cerebral. Entonces no hagamos más eso.
si tenemos algún conflicto o alguna situación complicada, visitemos a un doctor, a un médico clínico, pero no nos creamos nosotros nuestras propias enfermedades. O sea, no se puede hacer nada con un sistema sobreestimulado que nosotros mismos activamos. Entonces nos encontramos a un paso solamente del ataque de pánico, porque nosotros mismos nos estamos produciendo esa ansiedad. Ahora, ¿alguna vez experimentaste tanta ansiedad que te sentiste aturdido e incluso desorientado? Entonces ahí pensás, gran poco, estoy perdiendo el juicio, me estoy volviendo loco. Entonces probablemente lo que deseas es liberarte de ese confuso sentimiento de estar aturdido porque consideras que es malo, pero en realidad es una respuesta saludable que te ayuda a atacar o a sobreponerte en las... Ahora, si estás luchando con una ansiedad excesiva o cualquier tipo de fobia también, vas a experimentar estas respuestas y es la forma en que tu mente se toma un receso o una mini vacación de una sobrecarga emocional. Entonces ahí por el estado de crisis, de trauma, entonces en ese estado, en una situación de crisis, de trauma, el sistema normal de una persona se desactiva y un suave estado de conmoción entra en acción. Ahora, nuestro sistema nervioso necesita desactivarse porque esto está demasiado recayendo sobre nosotros y no podemos manejar la situación, nuestros sentidos no pueden controlar todo. Entonces todo esto ocurre cuando sentimos ansiedad, nuestra respuesta de adrenalina. Ahora, esto no nos va a lastimar, va a desaparecer en pocas horas, pero en lugar de concentrarnos en el temor, lo cual va a producir más adrenalina, ahí es donde tenemos que decirnos en una línea de pensamiento: estoy bien, esto es normal, Dios creó mi cuerpo para que responda de esta manera, esto me protege de demasiados sucesos al mismo tiempo, es normal que mi cuerpo se acelere, entonces yo necesito relajarme, necesito tranquilizarme. Entonces ahí tenés que preguntarte, ¿qué puedo hacer si disparé la respuesta bioquímica de mi cuerpo? Es muy importante que conozcas tu cuerpo, que conozcas sus reacciones, que conozcas cómo actúa. Y ahí agarrar un bolígrafo, agarrar una hoja de papel y empezar a escribir las situaciones, cómo estás pasando. Eso te va a ayudar muchísimo. La palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, 6 y 7 es un versículo muy conocido y muy necesario en este último tiempo. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y ahí eso dice el versículo 6, y el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra versión dice de Filipenses 4, 6, 7: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No te inquietes, no produzcas ese shock de adrenalina, no produzcas ese shock de cortisol a tu cuerpo por nada. No lo produzcas. Empezá a trabajar para equilibrar tu cuerpo. Ahora, yo conozco gente que me dice: ¿sabes qué, René? Estar ansioso es parte de mi personalidad. Yo soy ansioso por naturaleza. Y sí, considerando algunos rasgos distintivos de la personalidad, vemos que alguno puede contribuir a la ansiedad en nuestras vidas. Claro que sí. Ahora, el perfeccionismo, por ejemplo, es uno de los culpables de la ansiedad. ¿Por qué? Porque hablamos de una imposibilidad. Es un ejercicio de la frustración. Personalmente no he conocido a una persona perfeccionista que sea exitosa en todas las áreas, que sea feliz. Ahora, nosotros podemos usar esa misma energía que desarrollamos en el perfeccionismo, podemos usar esa energía para desarrollar altos niveles e ir detrás de la excelencia. Es muy diferente ser un perfeccionista que está mirando siempre los defectos a ser una persona que trabaja en la excelencia, buscando siempre mejorar. No se concentra en los defectos, sino que empieza a pensar: ¿cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo crecer? El perfeccionista piensa: esto hicimos mal, esto ya otra vez se hizo mal, esto ya otra vez, nunca luego vamos a poder hacer las cosas bien. Y el que piensa con una mentalidad de excelencia dice:
hicimos bien esto, salió mal esto, pero esto podemos ir creciendo. Es muy importante eso, porque con el perfeccionismo nunca vamos a estar satisfechos, pero con la excelencia sí. Entonces, cuando sabemos que hemos hecho todo lo posible, experimentamos un sentimiento de gozo, de regocijo. Decimos, ya está, ya hice lo que se pudo, vamos a seguir creciendo, esta vez salió esto, la próxima va a salir mejor. Entonces, empleamos nuestra energía en nuestro trabajo y estamos enfocados en sentirnos cómodos con la realidad que las cosas no son perfectas y nunca lo serán, pero sí pueden llegar a ser excelentes a través del trabajo, del esfuerzo y de la energía que pongamos en algo, no pensando solamente en los defectos, en lo que salió mal, sino que pensando en lo que se puede mejorar. Otro culpable es la forma de interpretar los sentimientos que tenemos en nuestro interior, que quizás decidamos alguna vez. A mí me encantaría hacer el deporte extremo, por ejemplo, de ir en una balsa y ir por esos rápidos o ir por esos lugares así medio donde las aguas están revueltas, están así espumosas. Entonces nuestro corazón golpea y empezamos ahí, tenemos dificultad para respirar y sabemos que estábamos yéndonos para ir por los famosos. En las películas se ve mucho eso, los rápidos le llaman en las películas. No sé cómo sería el nombre real, pero ir por los rápidos dentro de lo que es el río, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando mucha gente piensa, estoy aterrorizado, me voy a ahogar, me va a ir mal, nunca van a encontrar mi cuerpo? Entonces ahí nos llenamos de miedo, empezamos a sentir pánico. Ahora, podemos decir lo contrario. ¡Wow! ¡Qué excelente experiencia! ¡Qué viaje! Está bien que mi corazón golpee así con fuerza, que las palmas de mis manos me suden, porque va a ser una emoción fantástica. Entonces, estamos ahí, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a sentir una emoción, una excitación en vez de sentir temor. Hay otra manera simple también de abordar los qué pasaría si o los y si de la preocupación y la ansiedad. Solamente tenemos que tomar cada y si y volverlo positivo. Les quiero dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa si no logro sobreponerme a mi preocupación? Eso cambiar por ¿qué pasa si supero mi preocupación? Entonces ahí vamos a empezar a cambiar eso. ¿Qué pasa si olvido lo que tengo que decir? ¿Verdad? Generalmente los que hablamos en público o los que estamos dando charlas nos pasa eso. Y cambiar eso por ¿qué pasa si recuerdo todo lo que tengo que decir? ¿Qué pasa si echo a perder todo y pierdo mi trabajo? Cambiar por ¿qué pasa si soy libre? ¿Qué pasa si todo lo hago bien y conservo mi trabajo? ¿Qué pasa si nunca salgo de este plan médico? ¿Qué pasa si soy libre de este plan médico y me ayuda? Y me sirve y me funciona. ¿Qué pasa si no pago mis deudas? ¿Y qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no le caigo bien a la gente? ¿Y qué pasa si le caigo bien a la gente y le gusta a la gente y así llega mi mensaje? ¿Qué pasa si fracaso en este examen? ¿Qué pasa si apruebo el examen y empiezo a hacer las cosas exitosamente? Cambiar automáticamente un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Con la misma línea, con las mismas frases, aún utilizando las palabras iguales, las mismas palabras, pero empezar a trabajar eso. Porque pensar en forma negativa me provoca más preocupación y ansiedad. Entonces, cuando soy positivo, creo expectativa, creo emociones, me creo la esperanza. Jesús decía, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Tomar la paz de Dios como una fortaleza. La paz de Dios es muy importante. Ahora, quiero que hablemos un poco del principio del reemplazo. El principio del reemplazo. Otra manera de tratar la ansiedad es contrarrestar nuestros pensamientos negativos, tomar tiempo, esfuerzo y existencia e insistencia, pero esto va a ser positivo, va a ser efectivo, porque tenemos que contrarrestar esos pensamientos negativos. Apenas aparezca el pensamiento negativo, yo contrarresto con algo positivo. Quiero darte algunos ejemplos típicos de pensamientos negativos y algunas sugerencias de cómo podemos nosotros desafiar a esos pensamientos negativos y poner en ese lugar ideas positivas. Por ejemplo, negativo: ¿cuándo podré pasar por alto y recuperarme de estos sentimientos de pánico? La gente que tiene sentimientos de pánico, a veces me siento tan temeroso y esto drena mis energías y esto me hace mal y me afecta. Y empezar ahí, espera un poco, estoy trabajando, lo positivo es, estoy trabajando para superar los ataques de pánico. ¿Me dañarán? No.
Simplemente dejaré que estos sentimientos vengan cuando lo deseen y finalmente se irán. Esto va a pasar. Entonces, no dejarte atrapar. El negativo, siento que mis sentimientos de angustia están controlando mi vida. Odio esta situación, me siento atrapado. El positivo, bueno, es simplemente ansiedad. No es algo demasiado importante. La ansiedad es parte de la vida. Estoy mejorando, estoy aprendiendo a controlar. Estoy mejor esta semana que la semana pasada. Me va a tomar un tiempo, pero lo voy a lograr. Voy a conquistarlo con la ayuda de Dios. Yo voy a poder. Entonces ahí empezar a contrarrestar lo negativo con pensamientos positivos. Pensamiento negativo: hoy no tengo ganas de ir a ninguna parte. ¿Y si me enfermo? Entonces el positivo: está bien que sienta esto, hace mucho tiempo que no voy a ningún lugar y no tengo ganas, pero no me voy a enfermar, estoy bien, estoy perfecto, me concentraré en cómo disfrutar este tiempo. Si voy a salir, voy a disfrutar, y si me quedo en casa, voy a quedarme en casa y voy a disfrutar. Nunca es tan malo como supongo que entiendas eso. Negativo: a veces siento que nunca voy a poder controlar mi ansiedad y mi preocupación. Es como un hábito que está ahí profundamente arraigado. Positivo: miren cómo he madurado. Imagínense dónde estaré dentro de 6 semanas o meses. Lo estoy haciendo bien. Puedo darle gracias a Dios por los cambios que ha ocurrido en mi vida. Entonces voy a seguir. Negativo: ¿por qué está tan enojada conmigo esa persona? ¿Qué será que hice? ¿Será que dije algo? Positivo: estoy tomando esto con demasiada seriedad. No sé la verdad si está enojado o no conmigo, o está enojada con otras personas. No sé. Si está enojado es su problema, no el mío. ¿Verdad? Está en ella, en esa persona, decirme si soy la causa o no. Entonces yo me quedo tranquilo, no estoy preocupado y ansioso. Negativo: ¿qué pasa si pruebo un nuevo trabajo y no me gusta o no lo hago bien? Me molestaría tanto. Positivo: intentarlo ya es un logro. Si no funciona, por lo menos aproveché la oportunidad. Esto en sí mismo es un paso nuevo y positivo. Por ejemplo, una persona una vez me dijo: René, yo ahora perdí todo, perdí mi empresa y voy a tener que empezar de cero. Y yo le dije: no vas a empezar de cero. Ciertamente perdiste muchas cosas, pero la primera vez empezaste de cero. Ahora vas a empezar con mucho conocimiento, con mucha experiencia, y eso tiene muchísimo valor. Entonces me dijo: claro, ya sabes lo que no tenés que hacer, sabes los errores que no tenés que cometer, entonces empezá a crecer en eso. Y ahí la persona empezó claro. Y lo único que hice fue cambiarle una forma negativa de pensar y analizar por una forma positiva de pensar y analizar. El último ejemplo que les pongo, ya les dejo. Dice: estos sentimientos de angustia me hacen sentir como si me estuviese volviendo loco, son tan desagradables. Entonces, lo positivo sería: yo sé cuál es la causa de estos sentimientos de angustia, sé que soy emotivo, no comí bien en este tiempo, no tiene sentido angustiarme tanto, después me voy a sentir mejor, así que ahora voy a tranquilizarme, yo sé que me voy a sentir mejor. Dice el Salmo 94, Salmo capítulo 94, versículo 19. Qué interesante. Dice: cuando en mí, dice el Salmo 94, 19, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. La angustia, eso, la angustia empieza chiquitito y va creciendo, va en aumento, y es en ese momento que necesitamos el consuelo de Dios. Y el consuelo de Dios viene a través, a lo mejor, de una palabra, de una buena lectura, de leer la Biblia, de un buen amigo que nos trae una palabra de consuelo, y eso nos llena el alma de alegría, de gozo, de paz, y es lo que necesitamos. Ahora, la ansiedad puede derivarse de sentimientos inconscientes, pero la preocupación es un acto consciente de la elección de un método ineficaz para enfrentar la vida. La ansiedad puede pasar por situaciones inconscientes, pero cuando yo entro en una preocupación constante que me lleva a la ansiedad, yo al entrar en esa preocupación estoy siendo consciente, y es ahí en donde yo conscientemente puedo cortar el circuito de preocupación y empezar a cortar también el circuito de la ansiedad. Pero si yo me dejo llevar por la preocupación, esta me lleva a la ansiedad, y me dejo llevar por la ansiedad, ahí me van a empezar a venir ataques de pánico. Pero yo sé, y una vez que vos recibiste este conocimiento, vos podés decir: yo sé que ya, yo entiendo mi cuerpo, sé cómo estoy funcionando, yo voy a empezar a tomar decisiones correctivas, acciones correctivas. Oswald Chambers, un genial escritor de devocionales diarios, muy bueno. Él decía que nuestras inquietudes y preocupaciones son causadas por calcular, por planificar sin tener en cuenta a Dios.
Ahora, cuando elegimos preocuparnos, esto implica una ausencia y confianza en Dios. Y dado que la Biblia nos instruye específicamente en que no nos preocupemos, esta falta de confianza en el Señor, dice Oswald Chambers, es pecado. Y yo creo así también, porque es una falta de confianza en Dios, es no vivir eternamente preocupado, constantemente en preocupación, vivir constantemente ansioso es un pecado, porque el pecado es errar el blanco, es no estar en la voluntad de Dios. Ahora, tenemos que tener en cuenta que si una persona heredó genéticamente la tendencia a preocuparse, entonces eso no es pecado. Lo que es pecado es mantenerse en esa preocupación y no evitar que se nos llene la vida de ansiedades. O sea, la tendencia, y esto teológicamente es muy importante aplicarlo también en otras áreas de la vida, la tendencia no te hace pecador. Lo que te hace pecador es la práctica del pecado. Entonces puedes tener cierta tendencia a ciertos pecados, eso no te hace pecador. Lo que te hace pecador es practicar el pecado. Entonces nosotros sabemos que por nuestra tendencia pecaminosa, nuestra naturaleza caída, tenemos tendencia al pecado. Eso no nos hace pecadores, pero sí tenemos que evitar practicar el pecado. Ahora, simplemente muchas veces el resultado de la distorsión de la raza humana es consecuencia del pecado de la desobediencia del primer hombre, de Adán. El problema en este caso no es elegir el aprender cómo minimizar o superar la preocupación. Ahora tenemos que entender que la preocupación no nos da utilidad, no tiene utilidad. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos. Jesús enseñaba esto en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. En Mateo 6, Jesús habla del afán y la ansiedad. ¿Se acuerdan que al principio leímos el versículo? Decía que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Jesús enseñó sobre eso y él decía en Mateo 6, capítulo 25, él decía: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y dice el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la ha visto así, ¿cómo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Y termina diciendo Jesús su enseñanza en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, dice el versículo 32, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí nos explica y nos enseña, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y termina en una genial frase, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Ahora, de estos pasajes, de estos versículos podemos sacar varios principios. Yo saqué 4 que contribuyen a superar nuestra ansiedad y nuestra preocupación. Primero, vamos a notar que Jesús no dijo, dejen de preocuparse cuando todo esté en orden. Su mandamiento no es una sugerencia, simple y directamente dijo que dejemos de preocuparnos por nuestra vida. En cierta forma, Jesús estaba expresando que debemos aprender a aceptar las situaciones que no pueden ser cambiadas en el presente. Esto no significa que nos vamos a sentar, nos vamos a quedar sentados, no hacer ningún intento de mejorar las condiciones que nos rodean, pero tenemos que entender y tenemos que enfrentar las circunstancias difíciles sin preocuparnos. De eso estuvimos hablando el domingo pasado. Aprender a vivir con ellas mientras intentamos mejorarlo. O sea, no te preocupes, ocúpate. Porque mientras más te preocupas, menos te ocupas. Y mientras más te estás ocupando, menos te vas a preocupar, porque la preocupación te saca mucha energía y no te lleva a nada. La ocupación sí. Ahora, segundo punto. Primero, Jesús nos dice que no nos preocupemos. Segundo, Jesús dice que no podemos, por más que nos esforcemos, añadirle tiempo a nuestra vida preocupándonos. O sea, no solamente esto es cierto,
sino también lo contrario. O sea, los efectos físicos de la preocupación en realidad nos acortan la vida. No solamente preocupándonos no podemos alargar nuestra vida, sino que el estar preocupados nos acorta y también disminuye tu calidad de vida. El estar preocupado disminuye tu calidad de vida. Tercer punto, el objeto de tu preocupación puede ser una parte de la dificultad. O sea que nuestro sentido de valores muchas veces está distorsionado. Y entonces el objeto de nuestra preocupación no debe ser el centro de nuestra atención. Generalmente el objeto de nuestra preocupación suelen ser las cosas materiales, que nos parecen muy importantes. Y estas deberían ser secundarias respecto a los valores espirituales, respecto a tus familiares. O sea, no está bien preocuparte por las cosas materiales. No te preocupes, Jesús enseña eso. No te preocupes que vas a vestir, no te preocupes que vas a comer. De eso Dios se va a encargar. Vos ocupate de hacer tu trabajo, de cumplir con lo que tenés que cumplir, y Dios se va a encargar de bendecirte. Ahora, nosotros muchas veces estamos ahí trabajando en algo, estamos ahí preocupándonos, gastando mucha energía en algo que no nos sirve, que no nos funciona. Y el último punto que yo saco de este pasaje tan rico de las Escrituras, una enseñanza tan fantástica, que realmente es demasiado buena, la enseñanza de Jesús. Él dice y Jesús nos plantea vivir un día a la vez. O sea, nosotros podemos cambiar algunos de los resultados de nuestro comportamiento anterior, pero no vamos a cambiar el pasado. Por lo tanto, no nos preocupamos por el pasado. O sea, no tenemos que preocuparnos por el pasado. No podemos nosotros predecir o prepararnos completamente para el futuro. Por eso es que no tenemos que preocuparnos por inhibiéndonos muchas veces nuestro potencial al preocuparnos por nuestro futuro. Tenemos que concentrar nuestras energías en las oportunidades del presente. De hecho, que en la psicología uno de los principios de la salud mental es vivir el presente, es disfrutar del presente, el insight. En la psicología se habla muchísimo de eso, y yo veo que todo lo que yo aprendí, lo que me enseñaron, lo llevo a la luz de la palabra de Dios, y todo tiene sentido. O sea que la Biblia ya me está enseñando, y en la Biblia hay principios de psicología poderosísimos, como por ejemplo, que enseña Jesús, un genial psicólogo, por decirlo de alguna manera. Él le dice, vivan cada día tiene su propio afán. O sea que vivan el presente, el insight, concéntrate en el aquí y en el ahora. Hasta hay principios filosóficos del aquí y el ahora y el devenir de la vida. Cada día tiene su propio afán. Qué fantástica la enseñanza de Jesús. Ahora, la mayoría de los sucesos futuros acerca de los cuales nos preocupamos no pasa. La mayoría de las cosas del pasado no lo vamos a poder cambiar. Todo lo que pasó en el pasado no lo vamos a cambiar. Lo que pasa en el futuro, la mayoría de lo que nos preocupa y nos tiene ahí tensos, no pasa. La mayoría de los problemas son problemas que nosotros nos imaginamos en nuestra mente, y al final no son así como pensamos. Además, la preocupada expectativa de ciertos sucesos inevitables generalmente es más estresante que la experiencia misma. O sea, cuando pasamos esa situación, nos damos cuenta de que no era tan estresante, había sido como cuando lo anticipamos y nos fuimos pensando y me va a pasar esto, y después cuando nos pasa, no era tanto, había sido. Generalmente pasa esto. Entonces, la anticipación es el lente de aumento de nuestras emociones. Cuando nos anticipamos a algo, aumentamos la emoción, cuando en realidad, cuando pasamos por esa situación, no era tanto, había sido. Ahora, incluso si en un suceso es demasiado serio, una situación es muy difícil, porque me dicen, mira René, vos no sabés lo que estoy pasando, es muy complicado, es así como yo lo anticipé, es aún peor. Pero ahí nosotros tenemos que hacer algo, y termino con esto. Tenemos que aprender a buscar, como hijos de Dios, la provisión de fortaleza y la estabilidad de Dios en todos los tiempos, en cualquier situación que estemos viviendo. Aprender a buscar esa estabilidad que solo Dios me puede dar. Y este es el último versículo, 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, donde es la clave de todo el mensaje de hoy. Lo resumo, lo cierro con esta palabra. Dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 7: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Deposita en Dios toda tu ansiedad, porque Dios cuida de vos. Dios es un buen padre que se ocupa de sus hijos, que se ocupa de tu bienestar. A Dios le interesa que estés bien. Dios quiere que estés bien. Dios está ahí para bendecirte.
Deposita en Él toda tu ansiedad, porque nuestro Dios cuida de cada uno de sus hijos. Así que es importante que entendamos esto. Es importante que podamos nosotros orar cada día, a la noche antes de dormir, a la mañana apenas te despertás, depositar en el Señor tu ansiedad del día, tu ansiedad, lo que te preocupa, lo que hablamos el domingo pasado, lo que te preocupa, eso que está generando tu ansiedad, entregala al Señor, deposita en Él, porque Él cuida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta noche, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por Jesús, nuestro buen Maestro, que nos enseñó a vivir cada día su propio afán. Gracias por eso, Señor. Yo bendigo a cada persona que está escuchando, yo bendigo a cada persona que está ahí viendo este video, Señor, en el lugar donde estés, Señor. Y yo te pido que nos ayudes cada día, que nos enseñes cada día, Señor, a depositar nuestra ansiedad en ti, a vivir descansados en ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Y te doy gracias, Señor, porque tú cuidas de cada uno de nosotros. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestra ansiedad, Señor. Si nunca hiciste esta oración, yo quiero animarte a que le digas al Señor: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi ansiedad, yo te entrego mi preocupación. Decirle: yo quiero ser tu hijo. Ora ahí en tu lugar, en el lugar donde estás. Yo quiero conocerte, Dios. Decida, Señor: yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero entregarte mi ansiedad. Yo quiero que me des paz. Yo quiero que me des gozo. Yo quiero ser tu hijo, Señor. Escribe mi nombre, decirle, en el libro de la vida, que yo pueda obtener la salvación de mi alma, la sanidad de mi alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a estar hablando del temor. ¿Sabías que para cada día tenemos en la Biblia hay 365 versículos que hablan del temor? O sea, tenés para cada día. Así que vamos a estar hablando el próximo domingo y nos vemos. Que Dios te bendiga, que todo lo que toques prospere, que todo lugar donde camines sea territorio de Jesús y todo lo que hables sea palabra de bendición. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga.